demos inicio a la predicación del día de hoy. Estamos en el Salmo número 3. Salmo número 3. Y dirán, bueno, ¿por qué Salmo? Porque Salmos son todos los libros. Salmos son los 150 salmos y Salmo es uno por uno, uno individual. Por eso es Salmo número 3. Y el título de la predicación del día de hoy es Paz y seguridad en Jehová. Paz y seguridad en Jehová. ¿Qué es lo que veremos? Se los presento. Veremos cómo David alcanzó la paz al meditar en la protección que otorga Jehová. Veremos cómo David alcanzó la paz al meditar en la protección que otorga Jehová. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y quiero que ustedes lo observen conmigo. Por favor, vamos al Salmo 3. Vamos al Salmo 3. Vamos a leer Salmo 3. Salmo 3 dice así la palabra de Dios y va a ser nuestro texto base. Dice, oh Jehová, dice Salmo de David, cuando oía de delante de Absalón su hijo. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Sela. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre su pueblo sea tu bendición, Selah. Les presento el bosquejo de la siguiente manera después de haber leído el Salmo. Punto número 1 del bosquejo. David presenta su aflicción a Jehová. Eso lo encontramos del verso 1 al 2. Punto número 1, David presenta su aflicción a Jehová. Verso 1 a 2. Punto número 2 del bosquejo. David reconoce la protección de Jehová. Verso 3 al 4. David reconoce la protección de Jehová. Esto lo encontramos del verso 3 al 4. Punto número 3 del bosquejo. David reposa en Jehová. Versos 5 al 6. David reposa en Jehová. Versos 5 al 6. Y punto número 4 del bosquejo, ya último. David proclama su confianza en Jehová. Del verso 7 al verso 8. David proclama su confianza en Jehová. Versos 7 al 8. Recuerden que estamos viendo el último salmo, Salmo 3, el último salmo de este mes, Salmo 3. Y antes de que nos metamos de lleno a la predicación y desglosemos el salmo como es nuestra costumbre, quiero darles unos datos generales del salmo. Primero, su autor. Se reconoce históricamente que su autor es David, el rey David. Él sería el autor de este salmo. Recuerden que hay salmos que se desconoce quién es su autor. Bueno, en este lo tenemos identificado. O por lo menos ese es el consenso general. El rey David es el autor de este salmo. Y el género de este salmo no es un salmo mesiánico, tampoco es un salmo como el Salmo 1 sapiensal de sabiduría. Este salmo entra en el género de lamento. Es un lamento. ¿Cómo? Bueno, si vemos la estructura de este salmo, encontramos que dentro del salmo hay un clamor a Dios pidiéndole ayuda. ¿Por qué? A causa de algún conflicto que tiene el salmista o que está viendo el salmista que está pasando el pueblo de Israel. Además, estos salmos de lamento también podemos encontrar una confesión de la confianza en Dios. Y lo vamos a ver. Entonces, este salmo de lamento cuenta con un clamor a Dios pidiéndole ayuda y también cuenta con una confesión en la confianza de nuestro Dios por parte del salmista. Ahora quiero que ustedes noten, este salmo tiene un título. Si ustedes ven rápidamente el Salmo 1 y el Salmo 2, encontrarán un título en letras muy grandes. Pero ¿qué creen? Ese título
es lo que le pusieron los editores de la Reina Valera. Este título no lo vamos a... Yo ni siquiera lo leo. ¿Por qué? Ni siquiera lo considero. ¿Por qué? Bueno, porque es un título puesto por los editores. Pero noten que el Salmo 3 dice, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Este es el título del Salmo. Pero pasa algo. No hay un consenso entre la Iglesia de Cristo para saber si estos títulos que tienen los salmos son inspirados o no. Hay unas personas que dicen es que no son inspirados porque fueron puestos después de que fueron escritos por otras personas, y hay unos que dicen no, es que sí hay que considerarlos inspirados. No hay un consenso como tal. No lo sabemos. Es muy probable que la mayoría de estos títulos, de algunos de los salmos que encontramos que tienen títulos, los hayan colocado Esdras y la gran sinagoga en el momento que recopilaron el canon del Antiguo Testamento. Es muy probable que este hombre santo de Dios, junto con estos hombres que integraban la gran sinagoga, se los hayan colocado. Pero vuelvo a lo mismo, desconocemos a ciencia cierta quién se los colocó. Y por lo tanto, no podemos acertar o desmentir si son inspirados o no. Pero déjenme decirles que estos títulos de estos salmos, de los cuales tienen, ya se encontraban en la traducción llamada la Septuaginta, la cual era la Biblia que ocupaba nuestro Señor Jesucristo del Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo tenía la Septuaginta, él la leía, que era una traducción del arameo del arameo hebreo al griego. Esta era la Septuaginta. Y nuestro Señor Jesucristo leía la Septuaginta. Entonces podemos decir que para tiempos de Jesús ya existían estos títulos. Y déjenme decirles una cosa. Los judíos, quienes históricamente se les reconoce como los guardianes del Antiguo Testamento, continúan incorporando estos títulos en sus traducciones de ellos, y además sus rabinos más reconocidos siguen comentando estos títulos. Ellos lo siguen haciendo. Además, también hay varios hombres de Dios, como por ejemplo San Agustín, ¿recuerdan? San Agustín de Hipona, que considera estos títulos llenos de provecho para la Iglesia de Cristo. Bueno, San Agustín sí decía, sí son inspirados. Él sí decía, son inspirados. Pero además añadía, también son de provecho para la Iglesia de Cristo. Y este mismo pensamiento tenían otros hombres de Dios, como por ejemplo San Jerónimo, quien es reconocido por traducir la Biblia al latín, conocida como la Vulgata Latina. ¿Y qué creen? San Jerónimo, en su traducción de la Vulgata Latina, no quitó estos títulos, sino que los dejó. Entonces me van a decir, bueno, Sergio, quiero una respuesta. ¿Son inspirados o no son inspirados? Y esta es mi respuesta. Bueno, yo no vengo a encontrar el hilo negro y yo no lo sé. Si estos hombres de Dios no se ponen de acuerdo, menos yo. Entonces, vamos a dejarlo al aire. Pero, dado que varios hombres de Dios, y aún los judíos, los protectores del Antiguo Testamento, encuentran provecho en estos títulos, nosotros también los vamos a comentar. También vamos a comentar estos títulos. Recuerden, los títulos que sí estaban en los salmos, ¿no? Desde la Septuaginta, no el título puesto por la Reina Valera, como por ejemplo, oración matutina de confianza en Dios. Si quieren, táchenlo. Y así con todos los subtítulos. Esos no tenemos ni por qué leerlos. Para tu estudio te ayudará para una idea de lo que viene. Pero bueno, hasta allí. Ahora sí vamos a entrar de lleno. Una vez dejando esto en la mesa, vamos a entrar de lleno. Vamos a comenzar con el título. Dice el título del Salmo. Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Estamos en el Salmo 3. Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Y este salmo fue escrito, hermanos, de acuerdo con el título, en uno de los momentos más dolorosos del gran rey David. Cuando su hijo Absalón se levantó en contra de su padre para matarlo y destituirlo del trono. Este salmo fue escrito en este momento. Y Dios, por medio de su palabra, nos deja ver cómo fue este momento cuando Absalón se levantó en contra de su padre y David tuvo que huir. Vean, 2 de Samuel, capítulo 15, verso 13 al 17 y verso 30. 2 de Samuel, capítulo 15,
verso 13 al 17. Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 13 al 17 y verso 30. Una vez más, segunda de Samuel, capítulo 15, verso 13 al 17 y verso 30. Dice así la palabra de Dios. Y un mensajero vino a David, diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros e hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Verso 17. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Verso 30. Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Fue un momento doloroso. Fue un momento en el cual David como rey tuvo que haber abandonado todo lo que poseía y a 10 de sus concubinas para poder guardar su vida y poder salvaguardar también la ciudad del Dios Todopoderoso. De hecho, los sacerdotes llevaban el arca con él, pero David dijo: no. El arca tiene que estar en la ciudad santa. Entonces mandó a que se regresara. Porque David sabía que Dios no lo iba a abandonar, y esto lo vamos a ver. Pero quiero que entendamos esto. Este momento de David es un momento lleno de dolor, de angustia, decepción y también de desesperación. Imagínense esto, hermanos. El hombre, el rey, conocido como el hombre conforme el corazón de Dios, en este momento de dolor fue inspirado por el Espíritu Santo para que escribiera este cántico y así fuera perpetuado hasta nuestros días. ¿Para qué? Para el provecho de todos nosotros por medio de esta experiencia que pasó David, muy dolorosa, muy dolorosa. Así que vamos al texto. Pongamos atención al verso 1. Con este contexto que ya tenemos del rey David, llorando por haber perdido su reino, llorando por haber salido de la ciudad, llorando con la cabeza baja porque su hijo quería matarle. Verso 1 del Salmo 3. Dice así la palabra de Dios: oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Reconozcamos una vez más, centrémonos en la situación en la cual estaba el rey David, que no era para nada buena. Al contrario, el simple hecho de que tu propio hijo quiera tu cabeza ya son malas noticias. Ya son muy malas noticias. Imaginen esto, imaginemos a David caminando a toda prisa para huir de la ira de su hijo pecador, y aunque rodeado de amigos, porque como lo vemos en 2 de Samuel, hubo gente que quiso salir junto con el rey, aunque rodeado de amigos, David se encontraba en su dolor, en su desesperación, solo. Él se encontraba solo. ¿Por qué? Porque nadie podía entender este dolor. Nadie podía entender este dolor. Saber que tu propio hijo, repito, ¿y qué creen? El favorito, te quiere matar para quitarte todo lo que tienes. Es un gran dolor. Quizá cualquiera de nosotros, al encontrarse en una situación similar a la de rey David, o ya no pongo similar a la de rey David, gracias a Dios, hasta donde sé, nuestros hijos no nos quieren matar, ¿no? Para quitarnos la herencia, para quitarnos la casa. Bueno, y si sí, bueno, aquí hay un ejemplo de alguien que pasó casi lo mismo. Imagínense esto, hermanos. Si nosotros estuviéramos en una situación similar de tanto dolor, o pongan tú la situación de tu dolor en la cual estás viviendo, sin duda, ¿qué es lo que haríamos? ¿Nos cerraríamos en nuestro pequeño mundo?
Simplemente no aceptaríamos consejos de nadie, nos compadeceríamos a nosotros mismos y negaríamos cualquier posibilidad de salir de nuestro problema. Si David hubiera hecho esto, sin duda, se va al desierto y dice, mejor me muero de hambre antes de levantarle una mano a mi hijo al que tanto amo, o antes siquiera de pensar una solución a este problema. Pero ¿qué creen, hermanos? Esto quizá es lo que haríamos nosotros, pero esto no fue lo que hizo David, para nada. David no actuó de esta manera. Cuando el rey David tuvo oportunidad de un descanso después de salir huyendo de la ciudad, lo primero que hizo fue ir tras el auxilio de su Dios. Él fue tras el auxilio de su Dios. ¿Cómo? Exponiendo su situación. Entonces, este salmo es un reflejo de la oración de David y un sustento para todos nosotros. Por eso tenemos que aprender. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de David cuando se presentó ante Dios? ¡Oh, Jehová! Gritando. Hay signos de exclamación. ¡Oh, Jehová! ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Gritó, exclamó, como diciendo, escúchame, Señor, escúchame. Y quiero que quede claro algo. David no acudió a Dios por auxilio como su última opción. No hizo esto. ¿Cómo fue David a su Dios? Reconociendo que Él era el único que le podía ayudar en esta circunstancia. Tengo un enemigo muy fuerte, todo el pueblo, todo el corazón del pueblo fue tras de él. Me quieren derrocar. Nadie me puede ayudar. Entonces dice David, solo uno, Dios. Entonces necesito ir a Él para exponerle mi situación y encontrar ayuda. David fue a su Dios ¿con qué? Con fe y certeza de que si le presentaba su situación al Todopoderoso, Él iba a actuar. Y actuó. Entonces David en este cántico no solo nos permite ver cuánto eran sus enemigos, también nos permite ver lo que sus enemigos decían de él. Vean lo que dice el verso 2. Salmo 3, verso 2. Salmo 3, verso 2. Dice así la palabra de Dios. Escuchen. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Sela. Primeramente, David va a Dios y le dice, muchos son mis adversarios, se han multiplicado, Dios. Después también le comenta, y no solamente se han multiplicado, no solamente quieren matarme, sino además también me están diciendo, no hay para él salvación en Dios. Déjenme decirles que David desde corta edad, hermanos, si ustedes han leído por lo menos Samuel 1 y segunda de Samuel, podemos encontrar que David era un hombre de guerra. Era un hombre acostumbrado a la batalla desde corta edad. Ustedes recuerdan, era apenas un joven y mató a un gigante cuando nadie del ejército de David quería pelear contra, del ejército de Saúl quería pelear contra él. Él mató a un gigante. Posteriormente se enlistó al ejército y antes de ser rey estuvo en guerra tras guerra, peleando contra miles de soldados mayor en número que él, quizá también más experimentados, y en cada una de las batallas podemos ver en las escrituras que David salió victorioso. Entonces, aunque el rey no menospreciaba la cantidad de sus enemigos, que cita en el verso 1 del Salmo 3, ¿qué creen? No lo intimidaba tanto. Esto no intimidaba a David, porque él como hombre de guerra estaba acostumbrado a pelear. Estaba acostumbrado a constantemente poner su vida en peligro. A filo de espada, por supuesto. Pero ¿qué creen? Hubo algo que sí le afectó, y le afectó muchísimo, como para levantar una oración de súplica y hacer un cántico de lamento a su Dios. ¿Qué fue? Fueron las palabras de estos hombres. Fueron las palabras de sus enemigos. ¿Cómo? Si las palabras se las lleva el viento. En ocasiones no es así. En ocasiones las palabras no se las lleva el viento.
Vean por qué David estaba tan turbado. ¿Qué dice el verso 2? ¿Cuáles eran las palabras que le afectaron tanto en su corazón? Dice el verso, no hay para él salvación. Hermanos, nada puede herir más el corazón de cualquier hombre de Dios que hacerle sentir que su Señor le ha abandonado en medio de sus problemas. Eso es lo que estos hombres le estaban diciendo. David, ¿qué pasó? ¿No que eras el rey? ¿No que eras el hombre conforme al corazón de Dios? Tu Dios te ha dejado. Tu Dios no está contigo. Y tantos fueron los problemas de rey David. Y al ver a su hijo el preferido, hermanos, una pausa, espero que no tengan hijos preferidos. Pero bueno, espero. Pero bien, el hijo preferido de David lo quería matar. Entonces eran tantos los problemas que estas palabras hicieron mella en su corazón. Hicieron mella en su corazón. De hecho, déjenme decirles que David atesoró estas palabras venenosas de sus enemigos. ¿Por qué? Porque David conocía sus pecados. ¿Y sus enemigos por qué se las dijeron a David? Porque sus enemigos conocían los pecados de David. Primero, vean, David era un hombre sanguinario. ¿Cómo? Mataba en guerras. Era un homicida. Tenía sus manos llenas de sangre. De pecadores, claro, pero a fin de cuentas homicida. 2, no solamente tenía sus manos llenas de sangre pecadora, sino también tenía sus manos llenas de sangre de un justo. ¿A quién mandó a matar? A Urías el Eteo. ¿Por qué? Tercer pecado, porque se acostó con su esposa. Cometió fornicación. Esto sabían sus enemigos. Esto lo sabían. Por eso cuando voltearon a ver a David, dijeron, por todo lo que hiciste, te está pasando esto. Por tus pecados, por tu mala manera de vivir, por haber matado a un justo, por haberte acostado con una casada, por siempre estar peleando y estando en las guerras. Martín Lutero hace una paráfrasis de las palabras encontradas en el verso 2 del Salmo 3. Vean lo que dice Lutero. Dice Lutero, menciona que las palabras de David se pueden también interpretar de la siguiente manera. Jehová, mis enemigos no dejan de decirme que me has abandonado, que yo soy el único ser desdichado al que no volteas a ver. Mientras tú sustentas y amas a tu creación, dándoles de todas bendiciones, a mí tú me has ignorado y me has apartado de tu presencia. Esto es lo que reflejan las palabras de David. Y esto es lo que reflejan las palabras de los enemigos de David, diciéndole al rey, ya no tienes nada bueno de tu Dios, ya te ha abandonado. Tu Dios al que tanto amabas prefirió a tu hijo antes que a ti, a tu hijo pecador. David sabía, hermanos, que sus pecados eran grandes, por supuesto. Al igual que todo cristiano, nosotros ¿qué sabemos de nuestros pecados? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Claro que lo sabemos y claro que lo tenemos enfrente. Igual David tenía enfrente sus grandes pecados y sabía lo que le iba a corresponder si no encontraba gracia en su Señor. Pero déjenme decirles una cosa, hermanos, es saber lo que corresponde a la paga de nuestros pecados y otra cosa es perder la fe en ese Dios grande que ya nos ha perdonado. David, quizás en el momento de su ira, mientras le estaban gritando sus enemigos, tu Dios te ha abandonado, quizás se quebró un poco y le pegaron esas palabras, no hay para él salvación. Quizás, dijo David, quizás sí para mí no hay salvación. Quizás realmente mi Dios me ha abandonado. Quizás ya tengo que pagar el pecado que cometí con Urías y con Betsabé. Quizás tiene razón. Quizás me merezco esto que me está pasando con mi hijo. Quizás mi Dios me ha olvidado y me manda al desierto para que muera allí, sin gloria, sin nada. Antes de continuar, hermanos, con el siguiente verso, quiero que noten algo. El verso 2, cuando termina, tiene una palabra, Sela. Sela. ¿Qué creen, hermanos? Esta palabra es 100% inspirada. 100%. Se encuentra en todos los manuscritos más antiguos del hebreo. Todos los manuscritos más antiguos. Esto los judíos y cristianos la reconocemos como una palabra inspirada por Dios. Sela. ¿Por qué? Recuerden, los salmos son cánticos. Entonces esta es una palabra que denota algo.
Pero ¿qué creen? No sabemos en la actualidad con exactitud qué quiere decir esta palabra Selah. Quizás sea una pausa en el cántico, tal vez quiera decir un momento para afinar las cuerdas del arpa, un silencio en las voces, o quizás un instrumento, o quizás denote que los instrumentos toquen con mayor intensidad. No sabemos. Por desgracia, a lo largo de estos años, el significado de esta palabra se ha perdido. Así que a ciencia cierta no sabemos qué quiere decir Selah. Lo único que sabemos es que es inspirada por Dios y por eso la leemos, por eso la comentamos. Ahora, con esta palabra Selah, les quiero decir algo que encontré en uno de los comentarios de Charles Spurgeon conforme a estas palabras. Para Spurgeon, esta palabra Selah quiere decir pausa, pausa en el cántico. Pero él la interpreta de esta manera y me llamó mucho la atención. Spurgeon, que en ocasiones alegorizaba, ¿por qué? Porque él era un maestro de la palabra de Dios. Él sí se le permite alegorizar, a mí no, a él sí. Él dice que esta palabra Selah fue colocada por el Santo Espíritu de Dios para que nos detengamos un momento y meditemos en el texto anterior a esta palabra. ¿Por qué? Porque de acuerdo con Spurgeon tiene un significado espiritual muy profundo. Entonces, ¿qué sería? Leer el verso 1 y 2, Selah, pausa y volver a meditar y releer lo que hemos estado encontrando en el Salmo. Esto es lo que dice Spurgeon. Entonces, en la meditación personal sería bueno hacerle caso a este hombre de Dios, al conocido como el príncipe de los predicadores modernos, Spurgeon. Entonces, volviendo al texto. Dejando esto en claro de la palabra Selah, nace la pregunta: ¿qué hizo David para contrarrestar los ataques de sus enemigos? Porque eran verbales, eran espirituales. ¿Qué hizo David? La respuesta se encuentra en el verso 3. Se encuentra en el verso 3. Vayan, Salmo verso 3. Salmo 3, verso 3. Dice así el Salmo. Salmo 3, verso 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Hermanos, quiero que vean esto, nótenlo, véanlo. Imagínense a David allí, orando en soledad, orando solito, diciéndole sus problemas al Señor. Imagínense que David se apartó de este grupo de personas cuando ya llegó a estar en lugar a salvo y que ustedes están espiando a David. Imagínense esto. Vean un David en medio de dolor, en medio de pruebas, en medio de dificultad, pero ¿cómo? Presentándole su situación al Todopoderoso. ¿Cómo? Trayendo a la mente de David el poder de Dios. No solamente diciéndole, Señor, tengo estos problemas, sino que en medio de esas palabras trajo David a su mente el poder de Dios. La trajo y dijo David, con esta infinita fuerza Dios puede ¿qué? Protegerme. Dios me puede proteger. Y eso lo plasmó en el Salmo. El salmista dice de Jehová, es escudo. Bueno, David era un hombre de guerra. Él realmente se imagina a David un escudo protegiendo un ataque de enemigo. Los israelitas tenían un escudo no muy grande, pero redondo, que podía detener espadazos y unas que otras flechas. Podía detener un ataque físico. Así se está imaginando David esta analogía y así los israelitas la entendían como un escudo. Pero ¿qué creen? David está yendo más allá. ¿Por qué? Porque este escudo no solamente protege una parte del cuerpo. Un escudo que es Jehová protege todo el ser de David. Si ponemos atención, hermanos, el texto, el verso 3, no dice, Jehová me otorga escudo alrededor de mí. No dice eso. No dice, Jehová me otorga escudo alrededor de mí. No, el texto dice, vean, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Jehová es el escudo del creyente. Jehová personalmente es capaz de rodear al creyente con su santa y divina protección y él mismo ser el escudo y detener cualquier ataque de cualquier enemigo. No hace falta que lo imagines. ¿Por qué? Porque si tú eres un creyente verdadero, Jehová también te está protegiendo de esta misma manera. Hay cristianos que se emocionan diciendo,
es que el Señor, si yo se lo ordeno, puede mandar 1000 ángeles a protegerme. A mí no me emociona eso. A mí me emociona esto. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. A mí me emociona que Jehová personalmente me está protegiendo. Eso a mí sí me emociona. Y eso me da una certeza muy grande ante cualquier dificultad que yo esté pasando. Y sin duda, David, siendo un verdadero adorador, entendía esto y decía, sin importar la situación que esté pasando con mi hijo Absalón, mi Dios me está protegiendo. Mi Dios es mi escudo. Mi Dios es mi fuerza. Claro, si Dios quiere mandarme a protegerme con 10,000 ángeles, pues gloria a Dios, ¿no? Pero el Salmo es muy claro. Dios me protege a mí personalmente y te protege a ti personalmente ante cualquier ataque del enemigo. Y esto no solamente lo vemos con nosotros mismos, también lo vemos con otros hombres de Dios. Por ejemplo, yo lo leo. Si quieren solamente anótelo, lo voy a repetir 2 veces. Por ejemplo, Génesis capítulo 15, verso 1. Vean lo que dice Génesis capítulo 15, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. O el Salmo 28, que vamos a llegar a él. Salmo 28, verso 7. Salmo 28, verso 7, vean lo que dice. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y en mi cántico le alabaré. Entonces vemos aquí la protección de Dios a sus hijos, personalmente a sus hijos, como su escudo personal. ¿Esto qué nos da a entender, hermanos? ¿Qué nos da a entender que Jehová sea nuestro escudo? ¿Qué podemos aprender de estas palabras de David? Que escribió, recuerden, en medio de inmenso dolor. Hermanos, muchas veces nosotros creemos que nuestro Dios está en su trono distante, sentado, perdiendo el tiempo. Pero no es verdad. Ignorándonos. A Dios le encanta involucrarse con sus hijos. Quiere involucrarse con sus hijos. Esta es una manera de cómo Dios se involucra, protegiéndonos personalmente. Protegiéndonos personalmente. De cualquier dificultad, Sergio, de cualquier dificultad. De cualquier enemigo, claro, de cualquier enemigo. Dime tú, reflexiona, ¿quién es más poderoso que Dios? Nadie. Y Él te está protegiendo. Él es tu escudo, con las palabras del salmista. Tu escudo. Y el de toda la iglesia, por supuesto. Y uno puede decir, ay, bueno, David ya se quedó allí, se puede quedar allí, recordando que Dios es su escudo. Hay más, hermanos, hay más. Recuerden, son 8 hermosos versículos y apenas vamos en el 3º. Hay más, hermanos. Pero antes, vean esto. Pobre David, le habían quitado todo. Le habían quitado su respeto como padre, su trono, su ciudad como rey, su reputación. ¿Por qué su reputación? Recuerda, David era un hombre de guerra. Y al salir huyendo, sus enemigos, no, que muy machito David. Le habían quitado hasta su reputación. Pero bueno, David no volteó a ver lo que dejó atrás. No volteó a ver lo que había perdido. Como todo adorador de Dios, ¿dónde están los ojos de los adoradores, de los verdaderos cristianos? En los cielos, en los cielos. Están en los cielos. Vean lo que dice el verso 3. Continuamos, Salmo 3, verso 3. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Pero también dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Nada en este mundo, hermanos, nada de lo que perdió David en esos momentos le daba verdadera gloria al rey más que su propio Dios. Por tanto, si el rey valía algo, era gracias a su Señor, quien personalmente, dice el Salmo, que levantaba su cabeza. ¿Cómo? Por lo general, cuando estamos humillados, ¿qué es lo que hacemos? Bajamos la cabeza. Se encuentra humillado. Pero Dios personalmente, ¿qué hizo? Yo soy tu escudo, levanto tu cabeza. David no la podía levantar por sí sola. Eran grandes sus problemas, como quizá también grandes nuestros problemas de nosotros. Pero el Señor se agachó y le dijo, David,
levanta tu cabeza, ¿por qué? Porque yo soy tu gloria, yo. Tu gloria no es lo que tienes, tu gloria no es lo que has perdido. Yo soy lo que te da una identidad a ti. Por mí tú eres rey en este mundo y coheredero del reino de los cielos allá arriba. Igual nosotros. Por Dios somos lo que somos. Nuestra gloria no tiene que estar en lo que poseemos o lo que dejemos de poseer, en nuestros títulos, en lo que hayamos alcanzado con nuestro esfuerzo. Nuestra gloria tiene que estar ¿en dónde? Puesta en Dios. Porque Él en ese momento de dificultad, ¿qué va a hacer? Va a levantar nuestra cabeza y nos va a proteger. Ahí tiene que estar nuestra mirada. Vean el verso 4. Salmo 3, verso 4. Dice así la palabra de Dios. Salmo 3, verso 4. Con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo, Sela. Una vez más vemos en este cántico que el salmista, ¿qué hizo? Oró al Señor. ¿Pero cómo oró? En alta voz. Oró en alta voz, gritando. Con mi voz clamé a Jehová. Ahora, ¿es algo mal orar en silencio? ¿Con eso está diciendo David que tenemos que orar en voz alta y dejar de orar en silencio? No. De hecho, está bien orar en silencio. Pero ¿a qué se está refiriendo aquí a este salmista? Bueno, verso 2. ¿Qué dice? Muchos son los que me dicen a mí, no hay para él salvación. ¿Se acuerdan? Bueno, mientras que los enemigos del rey le gritaban que no tenía salvación este rey, que su Dios lo había desamparado, David con más fuerza se aferró a Jehová y por medio de un grito transmitió lo que había en su corazón, confianza en su Dios. Ustedes están levantando la voz diciendo que mi Dios me ha abandonado. Yo voy a levantar mi voz más fuerte, haciéndole recordar a todo el mundo que mi Dios está conmigo. Levantarse entre los problemas. Claro, no vas a ir afuera y vas a gritar, ya ven, Dios está conmigo. No, si no es algo personal, algo en decir, todo esto en lugar de que me derribe, todas estas dificultades en lugar de que me derriben, yo voy a pensar y voy a creerle a mi Dios que mi Señor está conmigo. Y mi voluntad se va a imponer más que mis propias dificultades. Eso es lo que está haciendo el salmista. Se está imponiendo, aferrándose a su Dios con más fuerza. No solo, sino está permitiendo que el que lo gloríe, ¿quién es? Su Señor. Recuerden, David no está haciendo nada de esto solo. Todo lo está haciendo con su Señor. Y lo maravilloso del asunto es la forma tan intensa como David oraba. ¿Qué dijo después David? Vean por favor, verso 4. Clamó, recordó el poder de su Dios, lo proclamó en alta voz y dice, y Él me respondió desde su monte santo. O sea, desde la morada celestial, desde los cielos, desde allá donde el Señor tiene su trono, desde allá Dios me escuchó, dice David, y el Señor, ¿qué? Me respondió. David ya sabía que su asunto ya estaba resuelto. ¿Cuántas veces nosotros no oramos al Señor, nos levantamos y decimos, a ver si el Señor se place? Bueno, sí, hágase su voluntad, pero también tiene que haber una certeza en la fe. Señor, tú ya has respondido mi oración, a pesar de que la hayas respondido de forma que a mí no me parezca, pero tú ya lo respondiste. No es imponer nuestras oraciones a Dios, es permitir que Dios actúe de la forma que Él actuó. Como por ejemplo, David no quería la muerte de Absalón, ¿cierto? Lo vemos, no la quería. Pero Absalón murió y así David volvió a tomar su posición de rey. David hubiera querido que su hijo favorito no muriera, pero el Señor contestó su oración, como Él le plació, pero la contestó. Así igual nosotros. David esa noche pudo decir, mi oración ha sido contestada. ¿Por qué? Porque clamé a mi Dios, porque oré a mi Dios. Y al final de este verso encontramos un ¿qué? Un Sela, una pausa, un silencio. Diría Spurgeon,
Vamos a hacerle caso. Meditemos en esto. Meditemos. ¿Hubo una ocasión en tu vida donde tenías mucha necesidad y después de orar a Dios, tu Padre, no te ayudó? ¿Acaso no has notado en tu caminar cristiano que la mano de Dios está para ayudarte? No porque tú lo merezcas, sino porque simplemente eres su hijo por misericordia. Algo un poco más reciente. ¿Cuántos de nosotros, en lo más fuerte de la pandemia, no teníamos para comer el día siguiente? Y nuestro Dios nos mandaba comida o dinero de alguna forma sobrenatural para suplir nuestra necesidad. Díganos. O sea, pregúntense ustedes mismos, ¿cuántas veces ustedes han orado a Dios y Dios los ha desamparado? Nunca. Nunca. A nadie. Hermanos, no dudemos en la protección de Dios. ¿Y en qué también? Y en su pronta respuesta. ¿Por qué? Porque Él siempre estará a nuestro lado, protegiéndonos, ayudándonos, escuchándonos y dándonos lo que necesitamos en el momento oportuno. Vean lo que dice. A mí este verso se me hace hermoso. Vayan a Isaías 41:10. Isaías 41:10. Es un profeta mayor. Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esforzó. Siempre que te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí entramos cada uno de sus hijos. Cuando oramos, cuando creemos, cuando esperamos en su pronta respuesta, que nunca tarda. Bueno, ¿qué procedió a hacer el rey? ¿Qué procedió a hacer el rey? A ver, ya dijo, Señor, ya clamó a todo pulmón, mis enemigos son muchos, ya le presentó su situación al rey, ya volvió a recordar, él trajo a su memoria, el mismo rey trajo a su memoria, el salmista, el poder de su Dios para protegerlo, volvió a clamar, ¿y qué dijo? Mi oración ha sido contestada. ¿Por qué? No porque Dios la haya susurrado, sino porque tenía fe en su Señor, ¿cierto? ¿Qué procede? ¿Qué procede? Pues a mimir. Verso 5. Salmo 3, verso 5. Procede mimir. Dice verso 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Nada más un paréntesis. Por eso en algunas versiones como la Reina Valera dice oración matutina por este verso 5. ¿Por qué? Porque uno recuerda lo que le pidió en las noches al Señor y cómo el Señor aún nos sustenta para darnos un nuevo día, ¿no? Lleno de bendiciones nuevas. Pero bueno, eso solamente era un paréntesis. Dice el verso 5, Salmo 3. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová, ¿qué? Me sustentaba. No me sustentará. Me sustentaba. Tiempo presente. Me sustenta. Dice aquí, quizá esa noche los consejeros del rey David, cuando el rey regresó de orar, le dijeron, Rey mío, hay que planear esta noche lo que tenemos que hacer mañana para contraatacar las fuerzas de Absalón. Y otro, vean la escena, y otro se levanta y decía, así es, y también debemos de estar en vela porque quizá nuestros enemigos nos alcancen y hay que estar preparados. Pero, aunque estas y mil otras razones hayan sido válidas para estar en vela, para prepararse para el siguiente día, David, después de haber orado en fe a su Dios, le dijo a sus consejeros, es verdad que estas cosas son importantes, pero ya se las presenté todas a Dios. ¿En cómo? En oración. Así que vamos a dormir todos tranquilos. Vamos a dormir. ¿Para qué perder el sueño? Ya lo hecho está. Ya se lo presenté a mi Dios. Y vean allá atrás, alguien se levanta angustiado y dice, pero rey, nuestras vidas corren peligro. A lo que David contesta, vean cómo David se levanta y contesta, sí es verdad, pero mi vida está en manos de Jehová, así que yo me iré a dormir tranquilo. Si ustedes se quieren desvelar, preocupándose en vano, desvélense.
Pero yo, esta noche voy a dormir tranquilo, porque voy a confiar en mi Dios. ¿Se dan cuenta? Este es alguien que conoce realmente a su Señor. ¿Y por qué David se atrevería de poner esas palabras en su cántico? Recuerden, yo me acosté y dormí, porque Jehová le sustentaba. ¿Por qué reconocía esto? Jehová me sustenta. ¿Cómo una persona puede decir estas palabras? Jehová me sustenta. Porque desde el momento que ha creído en su Dios, se ha esforzado en vivir una vida en santidad, se ha esforzado en cumplir su palabra, se ha esforzado en tener una comunión con su Dios, para cuando llegan estos momentos de dificultad, él pueda decir, Jehová me sustenta, Jehová me sustenta. Es momento de irme a dormir. Jehová me sustenta. ¿Para qué desvelarme en la noche? Jehová me sustenta. ¿Para qué preocuparme? Jehová me sustenta. Quizá alguien de la iglesia diga, yo en mis problemas nunca he podido conciliar el sueño, como David. Sergio, ¿a qué se debe esto? Yo veo a David, él dormía como un bebé. Yo tengo problemas y no duermo. ¿A qué se debe esto? Bueno, por tu poca fe en Dios. Por tu poca fe en Dios. Porque no has aprendido a descansar en la voluntad y en sus fuerzas. No lo has aprendido. Si tan solo dejaras tu vida en las manos de Cristo, todo tu ser tendría beneficios, tanto físicos como espirituales. Y podrías alcanzar esta paz. Paz para dormir tranquilo. Claro, estos problemas estarán mañana. Bueno, quizá Dios así lo permita. Pero las noches que son para dormir, tú antes de dormir, Señor, hágase tu voluntad, dormiré tranquilo. Porque esto es lo que tú has dispuesto para mí. Y yo confío que así como me sustentas hoy, me sustentarás mañana. Así que nuevas son tus misericordias. Confío en ellas. Nuevas cada mañana, dicen. Vean, vayamos a Filipenses 4:7. Si tú aprendes, hermano, hermana, a confiar en tu Dios, si tú en santidad buscas comunión íntima con tu Señor y estudias su palabra, no para llenarte de versículos, sino para conocerlo a Él, estas palabras que dijo Pablo serán verdades en tu vida. Filipenses capítulo 4, verso 7. Filipenses capítulo 4, verso 7. Vean qué hermosas palabras. Y solamente están destinadas a personas que han confiado plenamente en Cristo. En todas las áreas de su vida, no solamente en las que nos convengan. Filipenses capítulo 4, verso 7, dice así la palabra de Dios. Escuchen. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí tenemos a dos hombres que están en problemas. David huyendo de su hijo porque lo quería matar. Pablo huyendo del imperio romano porque lo quería matar. Y ambos, ¿qué? Descansando en Dios. Uno durmiendo como un bebé y el otro, tengo paz para con mi Dios. Tengo paz. Él ha guardado mi corazón. Tengo paz. ¿Se dan cuenta? Bueno, y una vez teniendo paz con Dios porque entiendes quién es Él y te has esforzado en tener una relación íntima con Él por medio de la obediencia a sus mandamientos y tener una vida santa, tú vas a poder decir lo que dice el verso 6 de Salmo 3. Salmo 3, verso 6. Lo vas a poder decir sin temor, gritando como David. Vean el verso 6. Salmo 3, verso 6. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Ese será tu hablar. Así tú te oirás. Y así tú te verás. Las dificultades vendrán. A lo mejor en un principio te tambalean. Bueno, eres humano. Pero más temprano que nunca te vas a cimentar sobre la roca. Te vas a volver a parar sobre la roca. Y vas a decir, pero mi Dios es más grande. Mi Dios que nunca me ha abandonado, tampoco me va a abandonar en estos momentos. Y vas a poder hacerle frente a cualquier situación. Y no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Aquí 10 millares de gente no son 10 millares. Si es un término hebreo que quiere decir mucha, mucha gente. O sea, aquí David está diciendo, aunque mucha gente, muchos enemigos estén en contra de mí,
y estén sintiendo, bueno, me estén haciendo sitio, bueno, yo no voy a temer. Eso es lo que está diciendo David. Y esta paz plena la tienen los hombres que confían en su Dios. Uno de estos hombres hermanos fue Martín Lutero. A través de la historia han habido hombres y mujeres de Dios que realmente hemos podido ver que cuando sus problemas los sobrepasaban, sus enemigos eran muchos, ellos se levantaron como David y dijeron, no temeré a 10 millares de gentes. Si ustedes recuerdan la vida de Lutero, Lutero al principio quería reformar la Iglesia católica. Cuando se dio cuenta que aún el Papa estaba tan corrompido por la idolatría, por el dinero, por olvidarse de la Biblia y aferrarse a sus tradiciones, Martín Lutero hace una separación con la Iglesia católica. Y bueno, y ahí damos inicio a los protestantes, que somos todos los cristianos. Nos separamos de la línea católica y protestante. Bueno, en la vida de Lutero ocurrió algo muy importante. Lutero fue llamado a compadecer ante el rey y algunos obispos, algunos clérigos muy importantes de Roma y también de Alemania. Él tenía que ir a la ciudad de Worms. ¿Para qué? Para prácticamente obligarlo a que se retractara de sus libros y se retractara de creer solamente en la Biblia. Y una vez más le besara la mano al Papa y regresara a ser parte de la Iglesia Católica. Para esto, sus enemigos le habían dado a Lutero una carta, un salvoconducto, prometiéndole que su vida estaría a salvo, que solamente querían escucharlo. Pero un amigo suyo que vivía en Worms, se llamaba Espalatino, le mandó a decir a Lutero, mientras él se dirigía a la ciudad, Lutero, no vayas porque ellos te ven como hereje, no te ven como un reformador, te ven como hereje y nada les va a impedir aniquilar ese salvoconducto y matarte, si no les agrada lo que tú dices. Lutero dijo, no me importa, yo voy a ir. Bueno, ya se estaba acercando a la ciudad, le faltaban pocos kilómetros y le llegó un mensajero. Un mensajero le llegó corriendo y le dijo, tengo este mensaje para ti, Lutero. Dicen los que me mandan, bajo ningún concepto entres a Worms, porque ya sabemos lo que van a hacer contigo. Te van a matar. ¿Qué pasó? ¿Quién había mandado este mensajero? Una vez más, su amigo, Espalatino, que realmente se preocupaba por Lutero. A lo que Lutero respondió y dijo estas palabras. Ve y dile a tu señor que aunque hubiera en Worms tantos demonios como tejas en los tejados, igualmente entraría en la ciudad. Fin de la cita. Lutero entró, se presentó. Bueno, después tuvo miedo, pero dijo que no se iba a arrepentir y salió victorioso de esa ciudad, humillando a todos los católicos y él siendo firme en la palabra de Dios, diciendo, mi conciencia me dice que tengo que seguir la palabra de Dios y de hacer un lado a las tradiciones, así será. Y si mi vida tiene que darse, que mi vida se dé. Bueno, ocurrió algo sobrenatural. Lutero simplemente se dio la vuelta, salió y nadie lo agarró. Me imagino que se quedaron tiesos del coraje, pero así pasó. Le preguntaron a Lutero años después, Lutero, ¿qué sentías en ese momento? ¿Qué te dio tanto valor? Y simplemente Lutero dijo, no lo sé. Simplemente ocurrió, tuve valor. ¿Por qué? Porque confié en mi Señor. Confié que tenía que ir a esa ciudad, confié que tenía que presentarme y que pasara lo que pasara, yo tenía que estar allí. Bueno, déjenme decirles, Lutero sí se enfrentó a 10 millares de gentes. Lutero se enfrentó en su época al imperio más poderoso del mundo. Y gracias a que este hombre confió en Dios, hoy tenemos libertad en predicar la palabra de Dios y centrarnos solamente en lo que dice la Biblia y no en tradiciones de hombres. Ahí tenemos a nuestro ejemplo. Pero vean lo que dice el verso 7. Salmo 3, verso 7. Y aquí vemos cómo David proclama su confianza en Jehová y empieza a proclamarla. Dice Salmo 3, verso 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla.
Los dientes de los perversos quebrantaste. Aquí hay varias frases que a lo mejor nosotros por nuestro contexto no vamos a entender, pero vamos a explicarlas, vamos analizándolas. Levántate, Jehová, sálvame, Dios. Probablemente esta es una expresión de guerra. ¿Por qué? Porque esta expresión se decía cuando se levantaba el arca del pacto y el pueblo de Israel tenía que ir a pelear. Vean, yo se los voy a leer, solamente escriban los Números 10:35. Números 10:35 dice: cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y Salmo 68:1 dice: levántate, Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que te aborrecen. El salmista, ¿qué está haciendo aquí? Le está diciendo a Jehová: Jehová, haz guerra contra mis enemigos, que son tus enemigos, porque quieren el mal de uno de tus hijos. Levántate, Señor, levántate, haz guerra, pelea por mí esta batalla. Aquí ya vemos el cambio de tono de David, ya lo vemos más seguro, ya lo vemos ahora sí con intención de pelear. Pero ¿cómo? Espiritualmente, claro, está en oración, dejándole ahora sí la pelea al Señor. Ya dejó las quejas atrás, ahora está volviendo a poner su fe en Dios. Él está diciendo: levántate, Dios, no abandones a uno de tus hijos, pelea, que tú eres el Todopoderoso. Y continúa diciendo: porque tú heriste a tus enemigos en la mejilla. Esta expresión es una expresión de menosprecio, de insulto. Tú los humillaste, golpeándoles en la mejilla. Le golpeas y ellos no te responden. Los humillaste. Y al golpearlos, ¿qué hiciste? Los dientes los quebrantaste. Quiero que imaginen esto. Imagínense un león chimuelo. Esa es la idea. Imagínense a un lobo que te quiere comer, pero chimuelo, porque tu padre le pegó, ¡pah!, y le arrancó todos los dientes. El lobo está allí, pero ¿un lobo chimuelo te puede comer? No, esa es la idea. Un lobo sin dientes ya no te puede hacer daño. David le está diciendo: Señor, levántate, humíllalos y quítale su poder. Quítale su poder para que no me hagan daño. Esta es la oración de David. Ahora, vean lo que dice el verso 8 ya para terminar. Salmo 3, verso 8. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Se dan cuenta? Una vez más, la estructura fue así. Primeramente David, en medio de su dificultad, ¿qué hizo? Clamó a Jehová. Después de clamar a Jehová, reconoció su poder. Después de reconocer su poder, ¿qué hizo? Bueno, reposó en ese poder. Ahora, ¿qué está haciendo? Está ya recuperado sus fuerzas espirituales, ya recordando que Él es su Hijo y el Padre que Él tiene es el Padre de todo, el Todopoderoso. Dice: Señor, levántate, pelea por mí, humilla a mis enemigos, y concluye con estas palabras: la salvación es de Jehová. ¡Qué hermosas palabras! Yo no voy a encontrar Dios, otra persona que me pueda ayudar en medio de mis problemas. Solamente tú, Dios. La salvación solamente puede estar contigo. David lo decía porque su hijo lo estaba acechando. Nosotros lo podemos decir cuando Satanás está en contra de nosotros, cuando nuestros pecados nos hacían enemigos de nuestro Dios. Solamente tú, Cristo, salvas. Solamente te hay salvación. Nosotros podemos decir estas palabras: Jehová, ¿en dónde más he de ir si no es contigo? Para que me salves tú, Todopoderoso. Vemos un David más seguro. Y termina con esto: sobre tu pueblo sea tu bendición. Escuchen, hermanos, la bendición de protección de Dios no está, escuchen, para los que leen mucho la Biblia, para los que religiosamente se vienen a sentar cada domingo a una iglesia. No está para los que dicen ser cristianos y viven como diablo. No. ¿Qué dice el salmista? Sobre tu pueblo sea tu bendición. O sea, para los creyentes genuinos.
como David y como espero cada uno de ustedes. Solamente los verdaderos hijos de Dios, solamente aquellos que realmente amamos a nuestro Señor y nos guardamos en santidad y leemos su palabra para obedecerla y buscamos darlo a conocer a todas las naciones, solamente para ellos es esta bendición de protección. David lo entendía, por eso lo proclamó. Yo soy tu hijo, por eso te pido esta bendición, protección y que tú humilles a mis enemigos. ¿Cómo? Tú sabrás, Dios, tú sabrás. Ahora, ustedes pueden decirle, igual que David, Señor, humilla a tus enemigos. ¿Cómo oro esto yo? Bueno, ustedes pueden pedir protección a su Dios, claro. Pero el Señor, ¿cuándo ha dicho hoy en día, en el nuevo pacto, que Dios le dará su paga a todos nuestros enemigos? ¿Cuándo? En el día del juicio. Tú tranquilo, tú tranquilo. Si Dios no le quebranta los dientes a tu enemigo, a nuestros enemigos, hoy, lo hará en el futuro en el gran juicio. Y no solamente le quebrará los dientes, lo vimos en el Salmo 2, quebrará sus rodillas para que ellos mismos se postren ante Él. ¿Se dan cuenta? ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Señor, si te place, ten misericordia de mi enemigo. Si te place. Yo oro por él, porque eso estamos mandados. Pero en el día de juicio, Señor, tú exáltate con justo juicio sobre todas aquellas personas que no te reconocieron. Así se tendría que orar. Así se tendría que pedir. Pero bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Un Dios que es capaz de ¿qué? De someter a cualquier persona. Un Dios que es capaz de someter a cualquier sistema de gobierno. Un Dios que te cubre a ti y que te puede dar paz siempre y cuando tú deposites tu fe en Él. Así concluimos el Salmo número 3, hermanos. Dios les bendiga.